y es que traían todavía los resabios de la revolución, venían con ese impulso que les había dejado la revolución, y aún querían ellos seguir. Les había gustado, pues, les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia. Cuando en 1953 Rulfo reunió en un solo libro casi 20 cuentos que llamó El Llano en Llamas, estaba muy claro de dónde estaba partiendo, desde dónde venía para reflejar todas estas historias. Y la clave ya los dijo hace un momento, lo acabas de escuchar, es ese impulso que dejó repartido por aquí y por allá en México un gusto muy extendido por la violencia. Ok, el primer cuento que quiero reseñarte es el titulado Diles que no me maten. En Diles que no me maten, Juan Rulfo recupera la historia, para empezar, de un viejo que ha sido detenido y que está implorándole desesperadamente a su hijo: haz algo, sálvame, que me perdone la vida, ya no tiene caso matarme, ya estoy muy viejo, el tiempo habrá de cumplir mi destino muy pronto, pero que no me maten, que no me fusilen, le implora una y otra vez a su hijo. De ahí el título, más directo no se puede. Y el cuento nos revela la causa de esta persecución, de este detenimiento, de por qué van a atentar contra su vida fusilándolo aún siendo un viejo. Y la razón es que cuando era más joven y hubo una sequía en el pueblo donde es originario, decidió pelear por acercarse y permitirle a sus animales pastar en la casa del vecino, en el espacio del vecino. Y entonces se pelean, abren y cierran un hueco para que se alimenten los animales de este protagonista, hasta que ya la rencilla es demasiado fuerte, que se amenazan de muerte, y el protagonista, este viejo que está implorando por su vida cuando era joven, termina matando a su compadre, a su vecino, y tiene que emprender la huida. Y esa huida dura muchísimo tiempo, tanto tiempo hasta que lo capturan, y estamos ya en el presente de este cuento, donde él pide una y otra vez que lo perdonen, que ya no tiene caso matarlo. ¿Por qué atentar contra un viejo cuando ya no tiene nada más que perder, cuando ya no tiene ningún tipo de incidencia real? Y se nos revela entonces que quien ha mandado a buscarlo, quien lo ha mandado capturar, es el hijo del vecino, el hijo del compadre que ha crecido, ha llegado a ser general, ha tenido un puesto en medio de estos movimientos revolucionarios, postrevolucionarios y cristeros, en esta realidad ubicada del México de principios del siglo XX, que a pesar de no haber conocido a su padre, está comprometido con la idea de que no puede permitir que en el mundo siga aquel que le quitó la posibilidad de tener un padre, una figura paterna. Y entonces lo consigue. Se repite tantas veces en este cuento: diles que no me maten, ya no tiene sentido. Y aún así, el hijo del vecino logra su cometido, vengar la muerte del padre que nunca conoció. Y el hijo del que ha sido fusilado, del protagonista, termina cargando a su padre, el bulto muerto de su padre, y se lo lleva para darle muy seguramente lo más cercano a un cristiano entierro, a cristiana sepultura. Y entonces en este cuento ya tenemos claramente los impulsos que la revolución ha desatado, esos momentos, esos estragos entre personas tan cercanas que comparten un lugar, pero que se ven consumidos por la necesidad por un lado, y también por la violencia, la venganza, la transgresión, y finalmente el fusilamiento. Entonces se encontraba uno con hombre aparentemente pacífica, con personas que no aparentaban ninguna maldad, pero por dentro eran asesinos. Eran gente que había vivido pues muchas vidas, con una larga trayectoria de crímenes detrás de ellos. Segunda idea que Juan Rulfo nos regala en este fragmento de entrevista
es la idea de ver personas aparentemente pacíficas, pero que son asesinos por dentro. Y el cuento, uno de los cuentos que mejor resuena, a mi parecer, con esta idea, es el que se titula No oyes ladrar a los perros. En No oyes ladrar a los perros también tenemos la presencia de un padre y de un hijo. Y aquí la acción funciona más o menos a la inversa. Es el padre el que está procurando a su hijo. Es el padre el que lleva a cuestas a su hijo camino hacia otro pueblo, camino hacia un lugar donde puedan darle atención médica, porque su hijo va lastimado, va herido. Y durante todo lo que dura este pequeño gran cuento, se nos revelan las razones literales, concretas, de por qué está lastimado su hijo y también cómo fue que llegó a ese destino, a ese momento, esa herida y probablemente al final de su vida. Y esas razones se van resumiendo poco a poco, primero sugiriendo que ya desde niño consumió a su madre porque quedó huérfano muy pronto y entonces fue el padre el que se encargó de ir inculcándole lo mejor que pudo durante todo el tiempo posible. Y sin embargo, este hijo en un momento determinado decidió volverse criminal, bandolero, asaltante de caminos, llegando incluso a agredir a su propio padrino. Y entonces, ¿cómo es que ha estado hasta este momento sobreviviendo? Pues siendo un criminal. ¿Y cómo es que termina siendo herido? Pues en esa vida criminal. Y nos dice que los demás integrantes de su pandilla o escaparon o lo abandonaron ahí tirado en el camino. Y es su padre quien va, lo recoge y está haciendo este esfuerzo sobrehumano de procurar salvarle la vida cuando nunca pudo hacerlo, nunca pudo convidarle los valores del trabajo, los valores de la virtud. Y hay un reclamo, hay muchos arrepentimientos y le termina diciendo a su hijo: si yo hago esto por ti, hijo, es más bien por tu difunta madre, más bien por el compromiso que tengo por ella, de que tú saliste de su vientre, de que tú eres su hijo, más que el mío. Y la referencia de No oyes ladrar a los perros del título remata increíblemente fulminante al final del cuento, cuando él, el propio padre, le va preguntando todo el camino: pero chécale, ¿no oyes ladrar a los perros que nos guíen, que ya estamos llegando a nuestro destino, a la ciudad donde te van a ayudar? ¿No los oyes, no los oyes, no los oyes? Esa repetición también aquí aparece: no los oyes, no los oyes, no los oyes. Y es el padre el que termina escuchando a los perros cuando ya van casi llegando al final del cuento al lugar donde va a recibir atención médica a su hijo, y le dice más o menos: ni siquiera pudiste ayudarme con esta esperanza de decirme si ya oías o no a los perros. Y entonces es un final fulminante, muy desesperanzador, pero que nos presenta a esas personas que aparentemente son pacíficas, pero que son asesinos por dentro. Y es impresionante conocer a esta gente que de pronto la considera uno pacífica, tranquila, apacible, como decía antes, y de pronto sabe que detrás de él hay una historia muy grande de violencia, ¿no? Refuerza la idea, Juan Rulfo, de que impresiona considerar como apacible a quien carga una historia muy grande de violencia. Y otro cuento donde esto sucede, y de una manera muy distinta, ahora podrán verlo, es el que se titula Macario. En Macario tenemos el cuento en voz propia del protagonista. Un protagonista que como escena principal, como escena que se repite al principio y al final, que está constante, es el hecho de que él está junto a una alcantarilla cazando ranas. Conforme va avanzando este cuento, nos revela dos cosas primordialmente: con quién vive, cómo actúa en ese entorno Macario, el protagonista, y también la realidad de que él tiene alguna condición mental, alguna situación de su psique donde ve las cosas de manera diferente, donde está
por un lado quizás trastornado, por otro lado quizás tiene una patología cerebral, psicológica, y en ese sentido es que por un lado, repito, se nos revela que él vive no con sus padres, sino con quien la cuida, y también referencia a la que sería la empleada doméstica del lugar, la que le ayuda a su tía, si no mal recuerdo, quien lo ha adoptado. Y entonces, al mismo tiempo que nos refleja su entorno totalmente restringido al hogar, es que una y otra vez su tía le dice: no salgas, solamente aquí en casa estate. Y con quien en realidad tiene una relación cercana, que poco a poco se va poniendo muy rara, es con esta empleada de la casa, con esta empleada del lugar. Esta empleada, si no recuerdo mal, se llama Felipa. Termina metiéndose por las noches a la habitación de Macario y terminan teniendo contacto físico, y nos repite mucho esta escena, Macario, de que es ella quien le ha dado de probar, le ha dado de comer la sustancia más deliciosa que ha probado en la vida, que es la leche materna. Entonces tenemos aquí un momento muy crudo, muy violento, de una relación entre una persona pues más grande y principalmente consciente, se entiende que sana mentalmente, que se relaciona con un niño, con un adolescente por mucho, Macario, que tiene una patología mental, y tienen relaciones, tienen contacto físico, tiene ese proceso de amamantamiento, y es muy extraño descubrir esas referencias incluso en estas historias que son de pueblos recreados a partir de la realidad, pero situadas con esa sutileza de ser un relato desde la voz de la inocencia de esta mente perturbada, cuestión patológica de Macario, pero que tiene esa constante segregación. Por un lado, no salgas, por palabras de su tía, por el control de su tía, por la religiosidad de su tía, y por otro lado, la nodriza, digamos, que está en el lugar, que ayuda en todas las labores de la casa, que se acerca a él para cuidarlo, pero también en cierto sentido para abusar de él, para aprovecharse de él. Y yo creo que esta combinación es un ejemplo de lo que nos quiere decir esta segunda idea de Juan Rulfo en su entrevista. Impresiona considerar apacible a alguien, a un personaje que carga con una historia muy grande de violencia. Y también, por supuesto, pues hay referencias al cielo, al infierno, a la persecución que significa esa fe, que significa una fe que castiga por influencia de la tía, por la falta de los padres. Y entonces Macario es un cuento aparentemente apacible, pero lleno de una grandísima violencia estructural, de cuestiones psicopatológicas, de cuestiones de enfermedades mentales, y al mismo tiempo de un cuidado extraño, perturbador, que sucede con esa nodriza. Entonces esos personajes se me han grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos en alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. Otra idea que nos regala Juan Rulfo es que él veía personajes de esta realidad de estragos por-revolucionarios en México, personajes así que tenía que recrear, pero no como eran exactamente, sino imaginándolos como él hubiera querido que fueran. Y en ese sentido el cuento, que para mí puede reflejar esa idea, darle un vuelco, darle un giro interesante, es personalmente uno de mis favoritos, que se llama Es que somos muy pobres. En Es que somos muy pobres tenemos un cuento donde todo va de mal en peor. Es una serie de eventos desafortunados
donde no para de ir mal la cosa. ¿Todo por qué? Porque cae un diluvio en el pueblo. Una lluvia que no para y no para y no para y no parará. Y donde la desgracia, la desolación irá invadiendo a todos los habitantes del pueblo. Pero principalmente a quien nos narra la historia y a su hermana. A su hermana que se nos descubre más o menos a un tercio del cuento que ha perdido su dote, ha perdido a la vaca que significaba su mejor futuro, a la tacha que se le ha llevado el mismísimo río desbordado. Hay unas referencias muy tiernas y al mismo tiempo muy desoladoras de cómo pudiera haber sido que esta vaca que normalmente podía reaccionar, que normalmente si estaba despierta atendía a la realidad, pudo haberse perdido por la corriente del río. También se nos dice que han perdido la cosecha, que no podrá secarse para aprovecharse en ese momento, que el único tamarindo del pueblo también se los ha llevado este río, esta inundación imparable. Todo empezó, ya estábamos mal, con que hace unos días una de sus tías se había muerto. Entonces el agua, la muerte, el desarraigo, la desesperación del fenómeno tan común y corriente como lo puede ser la lluvia en algunos lugares, es lo que va minando todo en el pueblo. Y hay de nuevo recuperaciones del pasado de esta familia. Nos cuenta este joven que sus hermanas, porque no solo tiene una, sino que tiene otras dos mucho más grandes, o por lo menos ya mayores de edad, digamos, que se descarrilaron, que terminaron, y es la palabra que utiliza su padre, de pirujas. Y poco a poco, pues el padre tuvo el miedo de que la última, la chica más joven, la más niña, sufriera como destino también terminar en esos malos pasos. Y se preguntan, tanto el padre como la madre, ¿de dónde nos salieron estas hijas, las grandes, tan malas, tan descarriladas, tan llenas de pecado, tanto así que fueron corridas de la casa? Y quieren, lo más que quieren, o por lo menos lo que querían, es que esta hija, la que queda, no perdiera el buen destino, el dote, esa vaca que significaba que alguien por lo menos pensaría en ella para casarse y obtener a la vaca y llevar una buena vida, o cuando menos una vida más tradicional, más clásica. Y para terminar de amolar una de las escenas que complementa que se haya llevado el río a la tacha, a la vaca, es que le preguntan a un vecino que está por ahí cortando leños, me parece, recuperando, pues estando en sus actividades, si no ha visto por ahí pasar a una vaca y también a un becerrito, porque sí, la tacha, la vaca de la hermana del narrador, tenía un becerrito, tenía un hijo, y lo más probable es que también se lo terminó llevando el río. Y esa escena, por lo menos a mí, me ha conmovido tanto y tantas veces, porque es la desolación, es literalmente que te llueva sobre mojado, es recrear en un cuento ese gran y común dicho. Yo creo que para mí es uno de los mejores cuentos que he podido leer. Siempre estoy de alguna u otra manera recordándolo o volviendo a él por esa desgracia imparable de un pueblo, pero también de esta niña, de su hermano, de su familia, de sus hermanas que ya no tienen vuelta atrás, y que al final del cuento nos da la imagen exacta de que ella, la última hija, ya está siendo desarrollada en su cuerpo, ya está creciendo, quiero decir, y hay una estupenda imagen de decir, está llorando, sus pechos empiezan a crecer, que son el principio de su desgracia, de su desolación, y esa agua que pasa por el río toda enlodada, parece que
está saliendo ahora de sus ojos. Parece que esas lágrimas que está repartiendo vienen de esa misma inundación que ahora tiene por dentro. Personalmente, mis favoritos, y creo que refleja muy bien esa idea de que no se trata de reflejar los personajes como ellos eran, sino como Juan Rulfo imaginaba que hubieran podido ser, aunque sea una gran y imparable desgracia. Este cuento es que somos muy pobres. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. La realidad es solo el punto de partida y después hay una recreación total. Total, sí. Lo único que hay de real es la ubicación. Ubicando el personaje, ya le doy yo cierta realidad aparente, ¿no? Y después tengo que inventarle también el modo de hablar, de expresarse. El proceso de creación entonces de Juan Rulfo queda sintetizado en eso: retomar de la realidad para recrearlo totalmente. Pero el único lugar que sí es real, que sí lo sustenta totalmente la realidad, es el espacio, una geografía. Y después ahí es que Juan Rulfo ya podía empezar a buscar la invención de una manera de hablar de los personajes, de una manera de expresarse. Y donde a mi parecer eso queda muy muy condensado, nunca mejor dicho, es en el cuento titulado Lubina. En Lubina todo empieza en el cielo, entre nubes, en una gran colina, donde está ubicado ese pueblo, un pueblo a la lejanía. Y después ya viene la narración, después ya viene ubicarnos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo recordarlo? ¿Cómo incidirnos en esta historia que se nos empieza a presentar? Tenemos, lo sabremos conforme avanza el cuento, un par de profesores que están en una tienda, en un establecimiento, compartiendo unas cervezas. Y lo que va a suceder es que uno le va a contar al otro cómo es que ya fue y vino de Lubina y cómo fue su experiencia. Esa experiencia está envuelta en neblina, en perdición. Los habitantes de ese lugar son muy pocos y más que vivos parecen muertos. Más que tener un alma, parecen fantasmas, parecen penas sueltas, repartidas por ahí entre susurros, entre momentos muy callados, entre más que otra cosa desolación. Y él, el maestro que ya fue y vino, le está contando al nuevo maestro, aquel que acaban de designar para ir y enseñar allá, instalarse en la escuela, llevar esas ideas de progreso, de cambio. Y le revela al maestro poco a poco, el que ya fue y vino, que ya lo verá cuando llegue a Lubina, ya encontrará lo que le estoy diciendo, pero se lo adelanto, se lo platico antes de que empiece a agarrar camino, que allá, cuando yo llegué, no había lugar donde quedarse. Le dije a mi esposa que buscara mientras yo ubicaba, a ver si encontraba alguna manera o algo así, que me ayudara a buscar, que se fuera con los niños, y se fue y se instaló en la iglesia. Lo único que quedaba era rezar para ella. Y en la iglesia estuvimos ahí, quedamos ahí dormidos, nos quedamos ahí dormidos hasta que nos despertó un rumor como de rezos, como de procesión, donde las mujeres iban a buscar agua en la noche, iban a buscar agua en la madrugada, cuando sí es posible. Y después, nada, más de lo mismo. Seguimos ahí un tiempo, seguimos intentando cambiar las cosas, promover eso que nos habían dicho cuando nos instruyeron a nosotros. Usted lo sabe, profesor, llevar las ideas del progreso a Lubina o a donde fuera que fuera, a donde fuese el camino que tuviéramos que implementar con la educación, con el progreso. Pero allá no se puede. Pero ya lo verá usted cuando llegue a Lubina. Y así es constantemente. Estas advertencias de lo que va a sufrir, de la desolación, de la perdición, del frío, de esa neblina inacabable, donde solamente vuelven los hombres a embarazar a las mujeres que se han quedado, donde solamente algunas veces regresan los hijos,
para cuidar, darles algunos pesos, llevarles comida a los abuelos, a los padres que poco a poco van envejeciendo, que repito, si no es que no lo he dicho muchas veces, ahí parece que más que cuerpos son almas en pena, o a la inversa, más que almas que tengan algo de vida, son solamente cuerpos por ahí repartidos. Y es muy interesante ver cómo todo esto, toda esta capacidad de advertencia, pero al mismo tiempo esperanza muy oculta, de por lo menos regresar, de por lo menos dejar Lubina, viene gracias al tipo de narrador que tiene esta historia. En ese sentido, permítanme leerles unas cuantas frases. Dice el narrador, el maestro que ya fue y vino: me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me la enrevesaron. Pero debió de haber sido una eternidad. Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van acomodándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Sirva de ejemplo totalmente representativo solamente ese párrafo de diálogo, donde tenemos esa idea de ubicar un lugar, Lubina, y después inventarles un modo de hablar a los personajes. Ese proceso de creación que Juan Rulfo nos dice, ese proceso de creación que él tenía, aquí perfectamente reflejado. Lubina también, uno de los cuentos más potentes que tiene esas referencias claras a que la educación a veces es tan difícil en esos lugares abandonados por el sistema, por el Estado, por las oportunidades. Y aunque por más que se quiera intentar cambiarlo con los profesores, con algunos sistemas, con algunos apoyos, a veces parece que todo está a la inversa, que todo está perdido, y mucho más cuando se supone que la Revolución Mexicana se hizo para que estos lugares no siguieran sufriendo estos destinos que se repiten y se repiten incluso hasta nuestros días, lamentablemente. Entonces, por supuesto que me he dejado de lado varios de los cuentos que vienen incluidos en El Llano en Llamas. No mencioné a Anacleto Morones, que es una historia donde hay comportamientos sectarios en un pueblo. Tampoco mencioné Nos han dado la tierra, donde hay una clara crítica a que la reforma agraria, a que eso de tierra y libertad nunca se cumplió de todo después de la Revolución Mexicana. Talpa, donde hay un adulterio entre una persona moribunda y su hermano y su esposa, y hay mucha fe de por medio, pero también una desolación absoluta de este tipo de pasiones. También Paso del Norte, otro gran cuento donde hay unas referencias directas a la migración forzosa o forzada hacia Estados Unidos y el fracaso que muchas veces encuentran las personas cuando recurren a este tipo de viajes, de desplazamientos obligatorios. Tampoco cité ni hablé de El Llano en Llamas, que le da título al libro, donde hay enfrentamientos entre revolucionarios y bandoleros y distintas pandillas. Pero lo que sí quiero dejar en claro con los 5 que he citado es que con No oyes ladrar a los perros, con Es que somos muy pobres, con Lubina, con Macario, Diles que no me maten, vemos esa recuperación que Juan Rulfo nos regala en esos fragmentos de entrevista. Nos habla, por supuesto, de que todo viene a partir de los fracasos que dio la Revolución Mexicana, que desató el gusto por la violencia, y también nos permite ver, Juan Rulfo, personas que aparentemente son pacíficas, pero que son asesinos por dentro. También que es impresionante descubrir en sus cuentos, como él lo hizo en su momento, que puede considerarse apacible a una persona que carga muy adentro, muy tajantemente, una historia muy llena de violencia, muy grande de violencia, que también hay personajes que él tuvo que recrear, pero no con un naturalismo, no con un realismo exacerbado,
sino imaginándolos como él hubiera querido que fueran, jugando con la proyección, con un gran uso de los recursos de ficción y por supuesto entender que el proceso de creación de Juan Rulfo, muy a grandes rasgos, retoma de la realidad para recrearlo todo, y lo único que es forzoso como realidad es el lugar, los espacios, la geografía del Bajío de México, y ahí, ubicándolos ahí, esos personajes en prácticamente todos los cuentos del Llano en Llamas, es donde él se ponía a trabajar para darles un modo de expresarse, un modo de hablar, inventarles las palabras, inventarles pues todo lo que pudieran comunicar en sus cuentos. Y esto es entonces la reseña sobre El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Esto es más o menos literatura, espero te haya gustado este video. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, déjala en los comentarios. Estaremos viéndonos en un muy próximo video. Dale like, suscríbete. Bye.